y continuemos. Ahora sí, pueden ver. Ahora Sí, sí. maestro. Ahora sí, Sí. ahora sí. Ok, entonces les preguntaba, para verificar si esta ecuación es o no homogénea, ¿por cuánto hay que dividir? Por X. Segura, porque si yo divido y cuadrado por x, no me va a quedar el formato y sobre ¿Qué? x, me va a quedar. X X cuadrado. X cuadrado. Ahora cuadrado. sí, es por x cuadrado que tendríamos que dividir en este caso. Bien, voy a escribir la ecuación en su forma estándar, derivada de y con respecto a x, igual. Recuerden que lo que tendríamos que hacer es pasar esto para acá y entonces esto quedaría dividido por el x cuadrado al escribirle en la forma estándar, despejando la primera derivada de y con respecto a x. Nadie se perdió en lo que hice aquí. Bueno, Toma esto, todo claro. perfecto. Entonces ahora, de Profe, manera, perdón, dígame. el internet se me, o sea, no vi ese pedazo, por favor. Lo que hicimos fue trasladar el menos x cuadrado de diferencial de y para el lado derecho, quedaría sumando de este lado o positivo, como suelen decir, Está y bien, sin el x cuadrado lo retorno para acá dividiendo a xy más y cuadrado diferencial de x, y el diferencial de x lo traigo para acá dividiendo al diferencial de y, y por eso quedó así, derivada de y con respecto a x igual a xy más y cuadrado sobre x cuadrado. Ya de manera automática, como la división es distributiva en la suma, cuando la suma está en el numerador, xy entre x cuadrado me va a dar y sobre x, porque se va a simplificar x con x cuadrado, más y cuadrado entre x cuadrado se puede reducir a y sobre x al cuadrado, porque la potencia es distributiva en la división. ¿Todo el mundo va conmigo? Sí. Bien, entonces podemos reemplazar a y sobre x por b, diciendo que b va a ser igual a y sobre x, porque vemos que la ecuación sí es homogénea. Y entonces nuestra ecuación diferencial se verá de este modo. En lugar de y sobre x, lo que voy a tener es b. Y en lugar de y sobre x al cuadrado, voy a tener b cuadrado. Pero de aquí mismo, donde decimos que b es igual a y sobre x, de ahí se concluye que y es igual a b por x. Y entonces, la derivada de y con respecto a x, vimos antes que iba a ser igual a qué cosa, aplicando regla del producto, derivada de y con respecto a x. Estoy derivando esta expresión, esa, el y sobre x, con respecto a x, porque tanto b como y son funciones de x y x es la propia x. Los puedo derivar todos con respecto a x. Aquí tendría que aplicar la regla del producto, la primera por la derivada de la segunda, pero la segunda es x y su derivada es 1, más la segunda por la derivada de la primera, la segunda es x y la primera es b, la derivada de b es derivada de b con respecto a x. Bien. Eso es lo que yo voy a sustituir en mi ecuación original, porque de este lado tengo derivada de y con respecto a x, y aquí estamos diciendo que la derivada de b con respecto a x es b por x
b más x por la derivada de b con respecto a x. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí. Lo hay. B más x por la derivada de b con respecto a x, entonces sería igual a b más b cuadrado. Es Ecuación colocar, maestro, es colocar toda la ecuación en función de una misma variable, ¿verdad? en función de b. Claro, ahora b pasaría a ser nuestra variable dependiente. X continuaría siendo variable independiente. B la dependiente y X la independiente. Realmente a quien estuvimos reemplazando fue a Y. A Y es a quien estuvimos reemplazando. Ahora podemos reescribir la ecuación de manera tal que se ve evidente, separable. Separable porque esta B que está sumando se va a cancelar con esta otra B del lado derecho. B con B se simplifican y quedará solamente X derivada de B con respecto a X igual a B cuadrado. Y eso es separable. Bien, quedaría de este modo. Eh, Cuando separamos las variables, la X quedaría para acá, dividiendo, y la B quedaría de este lado también dividiendo, y el diferencial de X que está dividiendo quedaría aquí arriba. Y bueno, yo creo que ya ustedes ven lo que quedó. Una ecuación separable que se resuelve integrando ambos lados de la ecuación. Cuando integro el lado izquierdo, sería la integral de b cuadrado diferencial de b. Aplico reglas de la potencia para la integración, sumándole 1 al exponente y dividiendo por el nuevo exponente. No se confundan. Aquí lo que tengo es b elevado a la menos 2. Cuando le sume 1 al exponente, quedará b elevado a la menos 1. Y cuando divida por menos 1, quedará negativo menos 1 sobre b. ¿Todo el mundo entendió? Eso sería la integral del diferencial de b sobre b cuadrado. Y del lado derecho, la integral del diferencial de x sobre x es, ¿qué cosa? Logaritmo natural del valor absoluto de x. Más nuestra famosa constante de integración. Bien, de ahí ya nosotros podemos retornar a nuestras variables originales, reemplazando a b por su equivalente. Como b aparece en el denominador de una fracción, cuando yo lo reemplace, eso equivale a colocar su recíproco. En lugar de colocar y sobre x, voy a colocar x sobre y, porque aquí lo que tengo es 1 sobre b. Sería menos x sobre y. Estoy reemplazando a b por y sobre x, pero como está en el recíproco de una fracción, en el denominador, perdón, de una fracción, equivale a que lo coloque como recíproco. Igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Hmm. Luego hay que despejar a y para que quede la solución de manera explícita. Se puede hacer en este caso. Equivale como a multiplicar todo por y luego despejarlo. Entonces va a quedar y igual Maestro, a menos, maestro, dígame, quería dar una sugerencia, pero está bien. dígame, la recibimos. No invertir las variables X, y colocarle exactamente como usted está colocando.
invertir esto. No, no, ya maestro, te lo hizo directo. Está bien. Ah, ok, ok. Excelente. Ahí ya tenemos nuestra solución. Y igual a menos X sobre el logaritmo natural del valor absoluto de C. Lo voy a poner en un tamaño más adecuado para que puedan verlo y si quieren hacerle una captura al ejercicio, lo puedan hacer. Ahí está el ejercicio completo. ¿Pregunta? No, maestro. ¿Se entendió? Sí, maestro, todo muy claro. Excelente. Así vamos a resolver todas las ecuaciones homogéneas. Aquí hay algunos pasos que usted puede obviarlo cuando esté resolviendo las ecuaciones. Por ejemplo, todo esto que yo hice aquí fue para ir construyendo la idea, pero eso va a ocurrir siempre. Siempre B va a ser igual a Y sobre X y por lo tanto Y va a ser igual a B por X y por lo tanto la derivada de Y con respecto a X va a ser igual a B más X derivada de B con respecto a X. Entonces, usted no necesita escribir eso siempre. Puede pasar directamente a la sustitución luego de que usted verifica que la ecuación es homogénea. Puede ir directamente a reemplazar la derivada de Y con respecto a X por B más X derivada de B con respecto a X. Y luego resolver la ecuación separable que se genera. Sigamos. La ecuación, el tipo de ecuación que continúa es la ecuación de la forma derivada de Y con respecto a X igual a G de AX más BY. Cuando el lado derecho de la ecuación diferencial se puede poner en términos de AX más BY, podemos aplicar este método. Ya no es Y sobre X, sino el formato AX más BY, siendo A y B números reales. En ese caso, la sustitución que haremos es Z igual a AX más BY. Esa sería la sustitución. Y es fácil porque si Z es igual a AX más BY, Z es una función de X y puedo derivarlo con respecto a X. Y sería derivada de Z con respecto a X igual a ¿qué cosa? A solamente A, porque la derivada de X con respecto a X es 1. Entonces sería A más B por la derivada de Y con respecto a X. Y de ahí usted despejaría la derivada de Y con respecto a X y lo sustituye en la ecuación original, similar a como lo hicimos con las homogéneas. Aquí nos dan un ejemplo. Nos dan la ecuación derivada de Y con respecto a X igual a Y menos X menos 1 más X menos Y más 2 a la menos 1. Noten que donde quiera que aparece Y y X, aparecen con el mismo formato Y menos X menos Y, que es el mismo formato, pero lo opuesto. Y menos X y X menos Y son iguales, excepto por el signo. Entonces, en este caso, yo podría considerar que tanto A como B son A menos 1 y B1. A menos 1 y B1. Y cumplen con el formato necesario para la sustitución Z igual a X más BY. Y específicamente eso es lo que yo hace. Primero copian todo, organizan la ecuación diciendo menos X menos Y, porque recuerden que Y menos X y X menos Y es lo mismo excepto por el signo, por eso lo han colocado el signo negativo delante para que quede en el formato X menos Y. Bien. Menos 1, irlo aquí, menos 1, más X menos Y más 2 a la menos 1. Si hacemos Z igual a X menos Y, la ecuación se reduce entonces a que a menos Z menos 1 más Z más 2 a la menos 1, reemplazando X menos Y por Z.
Pero si usted dijo que z era igual a x menos y, cuando usted derive a z con respecto a x, le va a quedar así. Derivada de z con respecto a x igual a 1, porque x, su derivada es 1, menos derivada de y con respecto a x, y de ahí se despeja la derivada de y con respecto a x, y nos queda igual a 1 menos derivada de z con respecto a x. Tomamos eso y lo sustituimos en la ecuación original, 1 menos derivada de z con respecto a x, en lugar de derivada de y con respecto a x, igual a menos z menos 1 más z más 2 a la menos 1, que también es una ecuación separable que podemos resolver muy fácil. Vamos a buscar un ejemplo de los de la práctica. Primero vamos a analizar los ejercicios del 1 al 8 para ver entre ellos cuáles cumplen con el formato G de AX más BY, siendo A y B constantes. El primero no lo cumple. ¿O sí? ¿Quién me opina al respecto? La ecuación número 1, ¿cumple o no el formato AX más BY? Sí, profesor. ¿Quién habló? Ariana. Ariana. ¿Por qué Sí, yo creo Ariana? que lo cumple. Porque si decimos que AX, A sería -4. Correcto. ¿Y Y B? entonces B sería 1 porque tiene Y el 1 que no se marca. Perfecto, muy bien. Esta es una ecuación en la que donde quiera que aparece y y x o x y y, que de hecho este es el único lugar donde ellos aparecen, puedo escribirlo en el formato ax más by, tomando a como -4 y b como 1. Excelente. Así que la número 1 lo satisface. La número 2 lo satisface. Una persona que no haya participado. Nadie va a decir nada si la número 2 lo satisface o no. Voy a preguntar de manera específica entonces. Adalgisa, usted no me ha dicho nada hoy. Profesor, usted siempre me agarra fuera de base. Le voy a dar un chance entonces. No, 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 yo tengo una fuerte migraña hoy, de verdad, estoy en la reunión, pero no veo lo que te está explicando ahí. Estoy Ah, aquí, no, pero no no, estoy aquí. no se preocupe, está bien, Disculpen. bien, bien. Félix, Richard, dígame, mi amigo Richard, la número 2 es homogénea. 2, la 4, la 5 y la 6. Ah, pero Pero, Henry no nos da chance. ¿por qué que hacen eso, Dios mío? Henry no nos da No es chance, solo. se desespera. Vamos a ver, Henry, usted dijo que la 2 es de ese formato. Buenas noches otra vez. Dije las 2. ¿Puedo decir las otras? ¿O No, no, solamente? vamos por parte. Usted me dice la 2 se puede escribir en este formato. Sí. Se puede escribir en el formato porque 2tx de x más t al cuadrado menos x cuadrado derivada de t es igual a 0, donde x es una variable dependiente y t la independiente, donde n es igual a -1. Por eso podemos decir que esta es una ecuación de Bernoulli. No, no, Es no, cuánto. está, pero es que para poder escribirlo en este formato, AX más BY, donde quiera que aparezcan, por ejemplo, en este caso, X y T, deberían quedar en un formato AX más BT. Y con este producto TX no podré lograrlo. No puedo escribirlo en ese formato. Este producto TX me lo impide. Además, el t cuadrado menos x cuadrado también me lo impide. Yo podría hacer la factorización de t menos x por t más x, pero ahí de nuevo tendría el inconveniente
de que A sería 1 y B menos 1, pero en el otro factor A seguiría siendo 1, pero B sería 1. Entonces no lo puedo, no hay forma de escribirlo. La número 2. No tenemos forma de escribirla en este formato. ¿Entendieron? Ese silencio me preocupa. Lo que les digo es lo siguiente. Sí, maestro. ¿Cómo era que decía la ecuación? 2tx diferencial de x más x cuadrado menos t cuadrado diferencial de t igual a 0. Me parece que esa es la ecuación. Sí, así mismo es. Vamos a escribirla en el formato estándar, como decía nuestro compañero Henry, aprovechando que está escrita en la forma diferencial. Quedará derivada de x, vamos a traer este para acá. Este es el que me voy a mover para acá. Quedará negativo. Entonces se invierte la posición de t cuadrado y x cuadrado por el cambio de signo. Ok. Y luego traemos el diferencial de x. A ver si esto me deja. No me deja. Ah, ok. El diferencial de x lo traemos para acá y devolvemos entonces esto para allá. Sé cómo quedaría. Lo que les digo es que no hay forma de lograr que nos quede en el formato AT más X más BX o como usted quiera. No hay manera. Usted podría factorizar esto de aquí como T menos X por T más X y aún continuaría teniendo el mismo problema porque si usted dice que A es 1 y B es menos 1, aquí tiene A1, pero aquí tiene B1. Entonces ya el B me cambió y debe de ser el mismo B en todas partes, pero el problema también lo tengo aquí arriba porque tengo 2tx. Si hubiese sido entre paréntesis, así, 2t más x, ahí sí lo hubiésemos logrado porque el t más x iba a simplificar con este otro t más x y me va a quedar solamente 2 sobre t menos x y ahí podría decir que a es 1 y que b es menos 1, pero ese no es el caso. Entonces, esta no se puede escribir en ese formato. Deben tener cuidado para evitar confundir los tipos de ecuaciones. Y esta, la número 3, se puede escribir en el formato AX más BY. No se puede. Porque aquí usted tiene T más X y aquí tiene 3T menos X. Ya desde ahí usted se da cuenta de que no hay forma de lograr reescribir la ecuación en ese formato. Estos ni se digan porque tengo coeficientes que no son constantes. Recuerden que en el formato AX más BY se requiere que los coeficientes A y B sean constantes. Y aquí yo te veo a Y con un coeficiente que no es constante. Ya por eso no se puede. ¿Quién me dice de las que nos quedan 6, 7 y 8? Entre ellas solo hay una que lo cumple. ¿Quién me dice cuál es? Yo, maestro. Sí, dígame. Eh, Entiendo que es el número 8.
En este Correcto, caso A Natanael. sería 1 y B. La número 8, que creo que Henry también había dicho que la 8 ahorita, es la única que se podría escribir en este formato. La 8 y la 1. De todas las ecuaciones que tenemos aquí, la 8 y la 1 se pueden inscribir en ese formato. Pasemos a la resolución de uno de esos ejercicios. Vamos a hacer el 17 y el 19, yo se los asigné, así que voy a hacer el 18. Mire qué fácil está el 18. Créanme que no lo había pensado, o sea, no lo había programado de que me tocara a mí ese. Para aquellos que viven diciendo que yo tengo una conspiración. Ustedes están como muy callados hoy. ¿Qué les pasa? Díganme. Escribiendo también, escribiendo. Escribiendo, derivada de y con respecto a x igual a x más y más 2 al cuadrado. X más y más 2 al cuadrado. ¿Era así? Sí. Ok. Entonces yo tengo que hacer la sustitución cuando veo que sí que tiene el formato, porque aquí tengo ax más by siendo a igual a 1 y b igual a 1. Digo entonces que z es igual a x más y si z es igual a x más y, la derivada de z con respecto a x será igual entonces a 1 más la derivada de y con respecto a x. Y basado en eso, entonces concluimos que la derivada de y con respecto a x, despejándola de ahí, Puso Y, maestro. ¿eh? Puso Y abajo en el Oh, nombre. sí, gracias. Va a ser igual a la derivada de z menos 1. Esa es la sustitución que vamos a aplicar en esta ecuación diferencial, que entonces va a quedar escrita de la siguiente forma. Donde quiera que tengamos la derivada de y con respecto a x, la reemplazaremos por la derivada de z con respecto a x. Mírenlo aquí. Y donde quiera que tengamos x más y, lo vamos a reemplazar por z. Mírenlo ahí. Esta ecuación diferencial que nos acaba de surgir es una ecuación separable. La variable dependiente ha cambiado porque ahora es z y originalmente era y, pero cuando hagamos la solución de esta, podemos retornar a y. Tendríamos la solución adecuada. Entonces, resolviendo, ¿quién me da una idea de cómo resolver esto? Para ver si despiertan un poco. Bien. Me han dejado solo hoy. Y no hay que, hay profesores, que son muchas cosas. No hay que pasar el uno hacia el otro lado, Claro, eso es lo primero que positivo. haremos. Entonces El uno, después el de z más 2 al cuadrado pasa dividiendo al de z y queda únicamente el diferencial de x del otro lado. correcto. Y se integra a ambos lados. Y Muy Y bien, gracias, no, Lenny. Hay que integrar esta expresión. ¿Quién recuerda cuál es la integral de esta expresión? Arco tangente de Arco Z más. tangente. Muy bien. De z más 2, ¿verdad? Y del lado derecho tendríamos solamente x.
más la constante arbitraria C. Los que no recuerdan la integral, esa integral, lo que estamos aplicando es esta regla de integración, una integral elemental que aparece en las tablas, que dice que el diferencial de U sobre U cuadrado más A cuadrado es igual a la tangente inversa o arcotangente de U. Ah, se me quedó algo. 1 sobre A, discúlpenme. 1 sobre A. Y sería tangente inversa de U sobre A. Esa parte le iba a decir, maestro, porque no se puso A, porque como A es 1, Exacto, en este no caso A sé, es en 1. este caso. Ajá, pero en la fórmula no siempre A es 1, así que hay que considerar. Así es como quedaría. Esa es la técnica de integración que usamos para darnos cuenta que la integral del diferencial de z sobre z más 2 al cuadrado más 1 es la tangente inversa de z más 2, que debería ir dividido por 1 sobre a, pero a es 1. Y z más 2 dividido por a seguiría siendo z más 2 porque a es 1. Del lado derecho, la integral del diferencial de z es simplemente x. Pues ahora usted debe retornar esa solución a la variable original. Ahora no encuentro yo. Retornando esto a la variable original, reemplazando a z por su equivalente, que es x más y. Tenemos aquí x más y. Tangente inversa de x más y más 2 igual a x más c. Quedará en forma implícita. O no, podemos, si usted quiere, puede despejar a y. Si usted quiere, lo despeja, está bien, para que quede más bonita la respuesta. La tangente inversa se le va a aplicar de este lado al x más c como tangente directa y quedará entonces y igual a la tangente de x más c, puse otra c. O sea, aplicando la tangente inversa para este lado como tangente directa y x más 2, entonces lo ponemos restando de este lado. Menos X, y entre paréntesis puede poner X más 2, menos. Ok, comprendo. Se puede factorizar el signo para que se vea más Ujú, elegante. exacto. X más 2. La entendí a la perfección. Quedaría así, jóvenes. Déjenme poner esto en un corchete para que no se confundan y creamos que el x más 2 también está dentro de la tangente. No lo está. Ahí está. Esa sería nuestra solución. Si desean copiarlo, lo pueden hacer. Pregunta. ¿Hay pregunta? Pues continuemos. Fuego a la lata. Pero usted dijo que vamos a copiar, ¿no? Ah, sí, claro. Por lo que pasa es que los siento tan silenciosos, tan calmados.
Se paralizó la clase. No, estamos esperando que terminen de copiar lo que estaban copiando. Ya están listos. Continuamos entonces. Envíelo, maestro, entonces. Al final, entonces, los voy a copiar todos y los voy a enviar por el grupo. Ahora sí vamos con la ecuación de Bernoulli. Aquí viene la definición. Dice, una ecuación de primer orden que puede escribirse de la forma derivada de y con respecto a x más p de x y igual a q de x y a la n. Hubo algo que no resalté ahorita. Ustedes recuerdan que estábamos en la última clase trabajando con ecuaciones lineales, de primer orden y lineales, pero ya nosotros hace rato que dejamos de trabajar con ecuaciones lineales porque nos estamos topando con que la variable dependiente está siendo sometida a potencias. Bien, hace rato que estamos resolviendo ecuaciones que no son lineales, pero sí siguen siendo de primer orden, de primer orden. Toda ecuación de primer orden que puede escribirse de la forma derivada de y con respecto a x más p de x y igual a q de x y por y a la n, donde p de x y q de x son continuas en un intervalo a, b, y n es un número real. N es un número real. No me han colocado la restricción de que debe de ser entero. No me han colocado la restricción de que debe de ser positivo. Me han dicho que es un número real. A esa ecuación le llamaremos ecuación de Bernoulli. Noten que cuando n vale 0 y cuando n vale 1, sería una ecuación lineal de primer orden que ya sabemos resolver mediante el factor integrante. Pero de ahora en adelante ya no nos van a salir esos casos con n igual 0 y n igual 1. Nos van a salir aquí valores reales cualquiera. ¿Cómo se resuelve una ecuación de Bernoulli? La sustitución que usted hará es la siguiente. Dirá que B es igual a Y a la 1 menos N. B va a ser igual a Y a la 1 menos N. Entonces, usted va a dividir toda la ecuación por Y a la N. Dividirá la ecuación por Y a la N, la ecuación original, esta que vimos aquí en la definición de Bernoulli. Va a dividir esa ecuación por Y a la N, que equivale a multiplicar por Y a la menos N. Dividir por y a la n equivale a multiplicar por y a la menos n. Entonces, en lugar de derivada de y con respecto a x, vas a tener y a la menos n por la derivada de y con respecto a x. Y recuerden que aquí teníamos p de x por y. P de x por y originalmente. Al multiplicar por y a la menos n, me quedaría entonces p de x por y a la 1 menos n, porque se suman los exponentes. Y aquí originalmente teníamos q de x por y a la n. Al multiplicar por y a la menos n, se simplifica y a la n con y a la menos n y quedará solamente q de x. Luego, como se había dicho que b es igual a y a la 1 menos n, aplico la derivada de b con respecto a x. Y entonces, aplicando la regla de la potencia y al mismo tiempo regla de la cadena para la derivación de y a la 1 menos n, me va a quedar así. 1 menos n por y a la menos n, porque le voy a restar 1 al exponente y me va a quedar solamente y a la menos n, por la derivada de y con respecto a x, aplicando regla de la cadena, ya que y es una función de x. Y ahí entonces puedo despejar la derivada de y con respecto a x y sustituirla en la ecuación original. Al hacer esa sustitución, nos queda así. 1 sobre 1 menos n, derivada de b con respecto a x, más p de xb, igual a q de x, la cual es una ecuación lineal.
recuerden que nuestra ecuación original no era lineal porque teníamos el y a la n y n podía ser un número real cualquiera. Pero ahora tenemos una ecuación lineal, de primer orden lineal. Profesor, ¿y este uno sobre uno menos n? Bueno, esto sería un número constante porque n es un número real distinto de uno. N debe de ser distinto de uno para poder llegar a esta conclusión, de lo contrario tendríamos división por cero. Resolver esta ecuación. Derivada de y con respecto a x menos 5y igual a menos 5 medios de xy cubo. Ecuación de primer orden, pero no es lineal por el y al cubo. Sin embargo, si dividimos toda la ecuación por y al cubo, que es lo mismo que multiplicar por y a la menos 3, quedaría de este modo. Y a la menos 3 por derivada de y con respecto a x, menos 5y a la menos 2. Recuerden que estamos multiplicando por y a la menos 3 y esta y está elevado a la 1. Cuando sumamos los exponentes, queda y a la menos 2. Igual a menos 5 sobre 2x, porque al multiplicar por y a la menos 3, y a la 3 se simplificó. Entonces, cuando hago la sustitución, reemplazando la derivada de y con respecto a x por la expresión que ya sabemos, esta, la ecuación resultó ser una ecuación lineal de primer orden, derivada de b con respecto a x más 10b igual a 5x, que sabemos resolver usando el factor integrante, igual como lo estudiamos en días pasados. Dígame. Sí, le escucho, ¿no? Dígame. O sea, usted hizo la sustitución, ¿verdad? Y haciendo b allí a la menos 2, ¿cierto? Sí, y a la Porque menos ahí 2, hay un paso que, y a la menos 2 se reemplazó directamente por b, pero la derivada de y con respecto a x se reemplaza de aquí. Mírelo aquí. La derivada de b con respecto a x es igual a 1 menos n por y a la menos n por la derivada de y con respecto a x. no, porque yo me refiero es que automáticamente se convierte en la de abajo, en 1 sobre 1 menos n. Inmediatamente, cuando como n es 3, 1 menos 3 es menos 2 y por eso queda menos un medio abajo. En la parte del diferencial de menos. Ah, ok. Sí, 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 claro. Y Es lo que les finalmente, decía. Es lo que les decía. Luego de que ya usted tiene el formato, luego de que identifica que debe Bernoulli, usted aplica el formato automático y ya. Siempre va a tener lo mismo. Muy bien. Siempre vamos a tener eso al final. 1 sobre 1 menos n, derivada de b con respecto a x, más p de x b igual a q de x. Después de, si usted vio que de Bernoulli, usted va a traer a n ahí, va a colocar a p de x y a q de x, y esa va a ser la ecuación resultante. No tienen que hacer el proceso. A mí me gusta hacerlo siempre en el primer ejemplo que hacemos, que abordamos, para construir la idea, pero ya de ahí en adelante usted sustituye la fórmula, y listo. Vamos a ver algunos de los ejercicios, los del 1 al 8. Vamos a ver cuál de estas es de Bernoulli o se puede escribir como una ecuación de Bernoulli. La ecuación 1 podrá escribirse como una ecuación de Bernoulli. creo que no.
Maestro, no se puede escribir como una ecuación de Bernoulli. Bernoulli. Dios. ¿Me escuchó, maestro? Usted dijo que no se puede. Yo fui la que dije que no primero, maestro. Sí, pero Henry luego me dijo, pero no escuché si sí o si no su respuesta. Henry, su respuesta final es que sí se puede o que no se puede. Maestro, no, no se puede reescribir ni escribir como una ecuación de Bernoulli. Ok. ¿Y los demás qué opinión tienen? Vamos a someterla entonces a la prueba. A ver si sí o si no, porque yo creo que sí. Ah, tiene un cuadrado. Ah, Tiene un cuadrado, maestro. sí, míralo ahí, no me diga que no lo estaba viendo. No, realmente no. No lo Y estaba menos viendo. 4x menos 1. Si tiene cuadrado, bueno, podría ser que sí, pero todavía estoy dudoso. Esa es la ecuación, vamos a ver. Sí. Vamos a escribirla en forma estándar primero. Quedará así. Derivada de y con respecto a x. ¿Verdad que sí? Igual a... Menos uno sobre y menos 4x menos cuadrado. ¿Y por qué usted dice eso? Va a quedar exactamente esta, ¿sí? No, que este lo crucé para acá, luego el diferencial de x dividiendo y quedó igual a eso. Ahora podemos desarrollar esta potencia cuadrada y voy a tomar, que se vea más claro, que genere menos confusión, voy a decir y, Va a realizar el trinomio, maestro, al cuadrado. ajá, el trinomio al Eso, cuadrado. eso es la primera al cuadrado, y cuadrado. Ah, lo va a hacer. Me Ah, conviene bueno. más de este modo. El menos va afuera entonces. Dime al paso, usted sabe que yo soy ya un señor mayor. No, maestro, deje el chiste. Pero total va a dar lo mismo. Claro, ¿cuál? Ok, vamos a desarrollarlo. Quedará y cuadrado Menos el doble producto de y por 4x más uno más 4x más uno al cuadrado. Pero si yo quiero desarrollarlo todo, maestro, implica en algo. O sea, también efectuar el binomio que tengo ahí. no, ¿Afectaría? no le Profesor, afectaría en nada, solo que va a tener una expresión Muy larga, muy más larga. larga. profesor, Dígame, hubiese hecho una diferencia de cuadrado y hubiese simplificado los temas. una Es que no se puede hacer diferencia diferencia de cuadrado. Eso es de un, Claro, un porque producto cuadrado. notable. Es un Esto producto es- notable. esto no es la diferencia del cuadrado de cantidades, sino el cuadrado de la diferencia de dos cantidades diferentes. Aquí no hay diferencia de cuadrado. sí, maestro, tienes razón. Ok. Entonces ahora vamos a organizar todo para escribirla, a ver si podemos escribirla en el formato de Bernoulli, derivada de y con respecto a x del lado izquierdo,
Este señor lo vamos a traer para el lado izquierdo también, quedará sumando, ¿verdad? Y del lado derecho, ¿qué nos quedaría? Y cuadrado más 4x más 1 al cuadrado. Ah, pues no lo es. No lo es, lamentablemente. Por este señor de acá, que debió quedar multiplicando con el y cuadrado. Y no, ni así como quedó, ¿me entienden? Este debió ser mi q de x, pero necesitaba estar multiplicado por el y cuadrado para poder escribirlo en el formato. Así que Lenny y Henry tenían razón. Por eso le decía que aún el cuadrado estaba indecisa porque hay en esas operaciones mayormente hay parte de la variable y que no está acompañando la x y ahí entonces que si uno no aplica los procesos indicados se pierde la parte Correcto, sí. de la A ecuación. veces, al ojo por ciento, Maestro, uno no podrá maestro, darse cuenta de maestro, inmediato y es bueno que maestro, se haga el desarrollo. Pero, maestro. ajá, dígame. Mire, si usted ve que salgo de la llamada porque el teléfono ya se apagó, que Ah, realmente está está bien. no me duele. Ok, ok. Entonces ya concluimos de que no lo es. Esa no es de Bernoulli, no tiene el formato requerido. Profesor, ¿puede poner el ejercicio, por favor? Ya, listo, Aldrin. ¿O usted está revisando algo? Sí, sí, maestro, estoy verificando y copiando también. Ah, ok, ok. Y la cuestión es que esto, como decía la compañera Lenny, no tiene factor Y. Hubiese tenido un Y también, uno lo graba, pero no hay forma, no hay manera de agruparlo ni nada por el estilo. Vamos a hacer la 9, profe, vamos a continuar. Ah, yo no me acordaba ni siquiera del reloj. Eh, Usted es tan carismático que quisiera llegar a las 10 con sí, nosotros. pero mire, ya el tiempo se fue realmente. Vamos a Profe, dejarlo hasta ahí para no saturarnos. profe, póngala de nuevo, por favor. ¿Cómo no? Chicos, ya ustedes tienen la tarea. Nos falta todavía un tipo de ecuación, que es la de los coeficientes lineales, que lo vamos a ver ya Termine en nuestra eso. próxima reunión. Dígame, Gracias. dígame, Len. Para lo que faltaba ya. Ah, no, pero si ustedes quieren que lo veamos, lo vemos ahora. No, por favor. Lo que pasa es que como no nos vamos a reunir presencial, de nada sirve que lo veamos todo a vapor ahora. Vamos a dejar ese postre para nuestra próxima reunión, que de inmediato haríamos el repaso para el examen. Hay que Chicos, afilar el hacha, maestro. dígame. Hay que afilar el hacha. Exactamente, exactamente. Entonces ya a esta hora estamos bien agotados. Yo soy uno de ellos. Continuaremos mañana. Mañana no, perdón. El Pero siguiente fin de semana. si no le digo, continúa. A sinceridad, sí. Chicos, fue un placer. Los quiero Va a mucho. tirar Ah, la foto, Y la la profe. foto. Y la foto, foto. la Tiene los foto. patines bien puestos el profesor. Tiene los patines puestos hoy. Wow, wow, no me haga eso. Lo que pasa es ¿Cómo que que, ¿quién es que va a hacer el papel de secretario o secretaria aquí para que me haga esa fotito sin necesidad de que no? yo tenga que hacer? Ay, qué pena.
una visita aquí. Sí, aquí también está haciendo una visita. Es que Miren, no, anunciaron una mucha agua. visita, que tengo una Agua. visita aquí. Un Ah, señorito. una visita. Qué Sí, bello. Aquí está lloviendo. Bueno, no salga tu papi tan intenso. Sal más pero tranquilito. bueno, y eso. Ay, Dios mío. No, no cierren las cámaras, aún me falta uno. Sí, sí. Listo, chicos. Muchas gracias. Pase buenas noches. Descansen. Buenas noches. Igual. Buenas noches.